Bien, y en efecto, más tarde el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, estuvo al frente del Gabinete de Seguridad para analizar la situación que se está atravesando acá en el país, también tomar nuevas medidas. Ustedes recordarán que está en vigencia un estado de excepción, sobre todo en Durán. En una entrevista, Barney Bravo, secretario de Seguridad, comunicó que pese a que las cifras de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior mostraban que el 79% de las personas asesinadas entre enero y julio del 2023 no tenían antecedentes penales, Bravo explicó que según las cifras que ellos manejan, la mayoría de quienes han sido víctimas de asesinato son por la lucha entre bandas. Sí tenían antecedentes, han dicho. Esto corresponde a las declaraciones del presidente que las realizó en Estados Unidos, en donde afirmaba que el 90% de la violencia que vive el país corresponde a la lucha entre bandas. Ahora lo corrobora el secretario con esta información. Además, señaló que tras el Gabinete de Seguridad se emprenderán nuevas acciones que serán conocidas en su momento, pero que por ahora se mantendrán bajo estricta reserva. Veremos entonces qué más se puede decidir cuando el gobierno también está en otro frente, luego de la revelación de audios que comprometieron al comandante general de policía y al ministro de Seguridad sobre el caso León de Troya. En todo caso, las decisiones van tomándose para tratar de alguna manera mitigar lo que está pasando acá en el país. Y atención, porque Ecuador ya está en el top 10 de los países con mayor criminalidad del mundo. Según el informe global contra el crimen organizado transnacional que se presentó este 26 de septiembre en la Capilla del Hombre, acá en Quito, según este documento, Ecuador ha sido uno de los países con mayor crecimiento de los mercados criminales en la región, llegando a entrar en el top 10 de naciones con mayor criminalidad del mundo. En el 2021, la lista de países americanos la lideraba Colombia, seguida de países como México, Honduras, Paraguay y Panamá. Ecuador estaba en el puesto 10, sin embargo, en el ranking mundial de este año 2023, Ecuador saltó ya a los primeros países en esta lista que está liderada por países como Myanmar, también seguida con Colombia, acá en la región, México, Paraguay, República del Congo, Nigeria, Sudáfrica, Irak, Afganistán y Líbano, que están en un empate con Ecuador, estos últimos países. Saludo de inmediato a Renato Rivera, él es coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, con quien vamos a profundizar sobre este tema. ¿Qué tal, Renato? Buenas noches, gracias por estar con DNews. Te saluda César García. Muy buenas noches, muchas gracias, César, por la invitación. Bien, ¿qué es lo que contempla este informe presentado el día de hoy en la Capilla del Hombre, en donde el Ecuador asciende a estar en el top 10? ¿Qué se establece? ¿Qué índices son los que determinan que estemos en esa situación? Así es, bueno, la situación del Ecuador es bastante preocupante si se mira en comparación al último índice en 2020, donde Ecuador ni siquiera aparecía entre los 30 países con mayores niveles de criminalidad. Y en cuanto a cómo ha evolucionado no solo la violencia, sino también la rentabilidad de los mercados ilícitos, que es uno de los indicadores que mide el índice, el Ecuador ya muestra en términos generales qué tanto ha avanzado el crimen organizado en el país. Este nivel de criminalidad que nos presenta ahí GTOC, lo que nos dice básicamente es qué tanta presencia tenemos de organizaciones de todo tipo, organizaciones de criminales de todo tipo en el país, pero también qué tan presentes o tan prevalentes son los mercados ilícitos en el Ecuador. Cuando se habla de mercados ilícitos, básicamente es el narcotráfico dividido por tráfico de cocaína, tráfico de marihuana, la extorsión, delitos ambientales como tráfico de especies, flora, fauna, en fin. Y lo que nos muestra... ¿Cuántos de los delincuentes del mundo están aquí? Es qué tipo de organizaciones criminales están en el Ecuador, porque sí, uno de los indicadores que nos miden en cuanto a delincuencia organizada o presencia de grupos, uno de ellos es las organizaciones extranjeras, que tiene un rango bastante representativo en el Ecuador. Lo que nos dice el índice es, miren, hay muchas organizaciones
criminales transnacionales o extranjeras que están operando en el Ecuador, pero al mismo tiempo hay un crecimiento muy importante de sus organizaciones locales, es decir, organizaciones de tipo mafiosas que han incrementado significativamente en el índice. Lo que nos da cuenta es que el crimen organizado tiene mucho más poder que en años anteriores en el Ecuador. Perfecto, es decir, aquí no se está analizando, por ejemplo, estas cifras que también son elevadísimas en el mundo entero, como lo son el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, sino más bien, por ejemplo, la presencia de carteles como Sinaloa, Nueva Generación, el cartel de la mafia albanesa y otros que se han potenciado o han encontrado sus soldados o sus emisarios en bandas locales. Así es, así es. Justamente esto es lo que nos está diciendo el índice, es que hay una mayor, es decir, es más rentable los delitos que están circulando en el Ecuador, como te decía, el tráfico de armas, el tráfico de especies, pero también un sinnúmero de organizaciones criminales que están operando en el país. Si bien el índice no te mide la tasa de homicidios, nosotros como Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado hemos desarrollado este ejercicio para entender qué tanto está evolucionando la violencia en términos de homicidio en el país. Y lo que nos muestran los datos son cifras también alarmantes respecto al avance de la violencia en este 2023. De enero a junio, por ejemplo, de este año, hay un incremento significativo en comparación al año anterior, lo que hace que en este periodo ya se rebase las tasas de homicidio una vez que se presentó el censo, los resultados del último censo. ¿En cuánto? Efectuado en el país. En más o menos 25 ya estaría la tasa, 25, 27. Okay. Lo preocupante es que al cierre de año, a diciembre del 2023, Ecuador podría estar teniendo entre 35 a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto lo que va a hacer es que Ecuador se convierta entre los 3 o 4 países más violentos de América Latina. Esto es una cifra alarmante que si contrastas con el nivel de criminalidad o este índice que nos presenta GTOC, da cuenta que el Ecuador ha llegado a niveles de presencia del crimen organizado y también de una violencia sin precedentes en el Ecuador. Renato, ¿cuáles son las posibles causas según los estudios que ustedes han realizado? Porque tú hablabas que en el 2020 ni siquiera aparecíamos en las listas. ¿Cómo puede haber cambiado tanto la situación en 3 años? Hay un discurso desde el orden de lo político, pero también desde lo técnico deben haber respuestas de qué está pasando. Así es. Bueno, son varios elementos. Te diría, hay factores externos e internos que influyeron en el crecimiento de la criminalidad en el Ecuador. En cuanto al crecimiento o factores externos, hay varios temas a considerar. Uno de ellos, por ejemplo, relacionado al tráfico de cocaína. La frontera Ecuador-Colombia respecto a los cultivos ilícitos de hoja de coca y a la producción de cocaína es mucho más importante en relación a años anteriores. Casi toda la producción, 47% aproximadamente de la producción de cocaína de Colombia está en la frontera con Ecuador. Es decir, que cada vez ha ido migrando esta producción hacia nuestra frontera, lo que hace al Ecuador un territorio bastante representativo para sacar toda esa cocaína que están produciendo. En el 2022, para ponerte una cifra, más o menos se produjeron 560 toneladas de cocaína en la frontera sur de Colombia, frontera norte de Ecuador. Y esto lo que si tú contrastas con la cifra, por ejemplo, de las últimas incautaciones, que son más o menos 170 toneladas solo de cocaína, te da cuenta que 300 toneladas pasaron, es decir, fueron a otros mercados, probablemente incautados en otros países, pero hay una rentabilidad bastante significativa detrás del tráfico de cocaína en el Ecuador. Entonces eso hace que en términos de mercado, de acceso a este mercado ilícito, es bien representativo el Ecuador. Por otra parte, desde el 2019 más o menos, los choneros perdieron mucho poder de armas y mucho poder del control que estaban ejerciendo desde las cárceles. Esto llevó al fraccionamiento, a la atomización que ya todos conocemos de los choneros en ese año, que llevó a una nueva alianza, esta alianza Nueva Generación que se generó desde los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers, que ahora hemos visto que hay también unos cambios en los últimos meses a raíz de la petición de paz de Fito en estas organizaciones y una confrontación nueva y directa entre estas organizaciones y los Lobos, que está generando también un entorno de violencia que parecería que no va a reducirse en los próximos meses, inclusive en el próximo año. Muy interesante, Renato. 2 puntos muy destacados desde la parte técnica. Por una parte, en el 2016 muere Rasquiña
se fraccionan las bandas de acá y comienzan disputas. Y por otra parte, a pesar de que hay grandes toneladas de decomisos, sigue saliendo la droga y hay rentabilidad, lo cual garantiza el financiamiento en las estructuras delincuenciales acá en el Ecuador. Te comprometo para continuar con este análisis porque me parece muy pertinente para poder analizar a profundidad lo que está pasando acá en el Ecuador. Te deseo que tengas una excelente noche y gracias por este aporte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Una buena noche.